A ver, papuchísima, muchas mis amiguejillas, esclaverejillas del Latán y del canal. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué nos cuenta la comentóloga? Nos dice que la grafología no es una ciencia. Lo sabemos. Es un truco psicológico, el efecto Forer. ¿Alguna vez te han dicho que tu escritura revela que eres una persona inteligente, apasionada, pero a veces insegura y reservada? Te engañaron, te vieron la cara. Aquí te explico cómo la grafología usa un truco psicológico para hacerte creer en algo que no tiene validez científica. Te tiene más. El efecto Forer, el truco que hace que creas en cualquier análisis de personalidad. En 1948, el psicólogo Bertrand R. Ford realizó un experimento con sus estudiantes, les aplicó un test de personalidad y luego les dio resultados personalizados. Les pidió que los calificaran del 0 al 5 según qué tan precisos eran. El promedio de calificación fue 4.2 de 5. Todos quedaron convencidos de que el análisis describía su personalidad con exactitud. El truco, todos recibieron el mismo texto. Aquí un fragmento de la evaluación que todos creyeron única y precisa. Tienes la necesidad de que otras personillas te aprecien y admiren, sin embargo eres crítico contigo mismo. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. ¿Te suena familiar? Seguro que sí, porque es tan genérico que aplica para cualquier personilla. Fuente científica Tallinn, 1958, Psychologist Clinical Evaluations, Journal of Clinical Psychology. La grafología usa exactamente este mismo truquillo. Cuando un grafólogo dice que eres una persona emocional pero también racional, eres sociable pero disfrutas tu tiempo a solas, tienes una gran intuición y eres perfeccionista, no estás leyendo tu escritura, está aplicando el efecto Forer. No es ciencia, no es un don, es un truquillo psicológico usado en horóscopos, lecturas de cartas y en grafología. Aquí se demuestra que la grafología no tiene validez científica. Ya no lo vamos a ver porque creo que lo tienen clara, ¿no? O creo que sí, ¿ah? Nos marcamos un videillo con esto, más lo que tengo aquí. Puede ser, o le damos una pasadita nomás, rapidito. ¿La grafología un fraude? Sí. Actualizado el 14 de marzo de 2022. Pero esto fue creado el 16 de marzo del 2017 por este señor, director de la División de Investigación, Desarrollo y Técnica de la FMCC. Me dicen que es ya. Como una C, pero se vuelve para arriba, significa G, Google. Juaz, esto se parece a Tintín de perfil. Disculpen por los perritos que están ladrando afuera, ¿sí? Revelador, sobre todo si añadimos con detrás, ¿no? Desde hace ya muchos años, al menos en México, se han ofertado a la mayoría distribuidos por medio de las redes sociales, cursos, conferencias, talleres, congresos y hasta diplomados en grafología. Recientemente han aumentado en numerillo de una forma alarmante. En mi etapa de estudiante, por curiosidad, tomé unos cuantos, ya que la idea de poder conocer la personalidad de una persona con solo tener unas páginas escritas a mano por ella seguida de un intenso análisis me pareció muy atractiva al punto de apoyar en la organización de una conferencia. Aún siento vergüenza por ello. E incluso tenía un buen amiguijillo grafólogo que quería convencerme sobre la efectividad de la grafología. ¿De qué forma? Solo me explicaba sus fundamentos de cómo funcionaba y lo que cada símbolo daba a entender. Y listo, afortunadamente mi curiosidad se mantuvo, así que continué asistiendo a uno que otro curso. Grave error. Ante todo esto, años atrás aproximadamente, cuando tenía 14 añitos, había leído un libro muy bueno de Carl Sagan, o Sagan, no sé, El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad, pero como era algo distraído no le presté la atención debida hasta que en Facebook, en el inicio, salió un artículo sobre Carl, lo leí, sentí nostalgia, fui rápidamente a la librería, lo compré nuevamente, lo leí en 2 días, allí empezó todo. Comencé a preguntar en los cursos cuestiones muy sencillas, por ejemplo, ¿cuál es el fundamento científico de sus afirmaciones? ¿Qué estudios, metaestudios existen en torno a las afirmaciones que nos presenta? ¿Qué estudios y metaestudios podemos leer que den seguridad respecto de los postulados de la grafología? Otras más que no recuerdo. En pocas palabras, lo que solicitaba simple y llanamente eran evidencias que respaldaran sus afirmaciones, pero tenía desde argumentillos de autoridad, descripciones sobre lo que hacen y cómo hacen, falacias como la del falso escocés. De forma breve comentaban que había grafólogos y grafólogos científicos, es decir, grafólogos charlatanes y grafólogos correctos, pero ¿y las evidencias o pruebas científicas? Ataques personales, argumentos influyentes del psicoanálisis, una pseudociencia de las más coquetas y otras más que no deseo recordar. Simplemente no podía aceptar acríticamente afirmaciones tan grandes como que no solo mediante el análisis de la letra se puede apreciar la personalidad de un sujeto determinado, sino que se puede detectar enfermedades física y mental, la agresividad, los niveles de inteligencia, si es mentiroso, la violencia, los problemas de y por si no fuera poco, a través de su terapia se puede modificar la personalidad y ayudar a corregir unos que dicen sanar problemas de este sentido. Entre más fuertes y sorprendentes sean las afirmaciones, mayor cantidad y calidad de la evidencia se debe de tener. Indagué personalmente en medios confiables observando que mis dudillas sobre la utilidad de la grafología se veían confirmadas en el sentido de que es un fraude, y para ello con un poco de epistemología básica se puede desmontar este timo. A continuación, más detalles. A no confundir la grafología con la grafoscopía o con la caligrafía forense, son cosas muy diferentes, lo sabemos. Los defensores de la grafología se apoyan demasiado en argumentos, pruebas de naturaleza anecdótica, pues bien, es una falacia lógica, ya que se basan en hechos que pueden o no ser verdad y con ello intentan llegar a conclusiones limitando el proceso de estudio deductivo por la falta de conocimiento en detalles. El rechazo a hipótesis y se impide la generalización, es decir, debe ser cierto porque a X le dijeron bien cómo es, también a mí me lo dijeron, además pasaron a personillas a escenario, les dijeron cómo son respondiendo que es cierto.
En el ámbito científico, la prueba anecdótica no es considerada como evidencia, debido a estar afectada por diversos sesgos cognitivos durante la recogida de datos o presentación del fenómeno en estudio, pero no es descartable del todo este tipo de prueba, ya que puede servir para generar hipótesis secundarias. Tener cuidadillo con estas pruebas cada vez que se presenten, repito, no son científicas. Por otro lado, los escépticos de la grafología suelen argumentar que la simple falta de evidencia empírica científica es suficiente para catalogarla como pseudociencia, pero aún hay más. La más fuerte consiste en que no sigue los principios del método científico. Los conocimientos en esta pseudociencia en el sentido popperiano son difíciles e incluso posibles de falsear. La evidencia en la que se suelen sustentar o fundamentar es desproporcionada en comparación con sus conclusiones. Además, Dean Jeffrey at the Bottom Line, Effect Size in Bejerstein sería, ¿no? 1992, entre más exhaustivos son las revisiones por pares de las que ha sido objeto, así como más elevado es el medio donde se pretende publicar cualquier artículo de esta índole, más fuerte es el rechazo a los fundamentos de la grafología. Por eso no vemos artículos suyos en revistas científicas de gran prestigio. Pueden buscar. Otro punto muy característico de la grafología ocurre con bastante facilidad en el efecto Forer, falacia de validación personal o también efecto Barnum. Consiste en la observación de que las personillas muestran un alto índice de aprobación cuando se describe su personalidad, descripciones que se adaptan a ellas, cuando en realidad son vagos y muy generales como para aplicarse a una amplia gama de personillas. Vean Sechalin, 1958, lo que hemos leído, ¿no? Para detallar un poco más, el psicólogo Bertrand R. Ford les entregó a sus estudiantes un extraño test de personalidad y después le pidió a cada uno evaluar los resultados del análisis en una escala del 0 muy pobre a 5 excelente. Y esto es lo que hemos leído, ¿no? 4.2, que se reveló que la descripción era la misma para todos los estudiantes. A ver. Ya, esto es lo que hemos leído. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien, admiren, sin embargo eres crítico contigo mismo, ¿Hasta qué parte pasamos? Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Marifer Centeno, ¿eres tú? Lo mismo suelen hacer los grafólogos en las conferencias, cursos, talleres, etc. ¿Te ha pasado o lo has visto? Esto aún no termina. Existen muchos estudios estadísticos de los grafólogos, pero lamentablemente estos no son de doble ciego. Pero todos los estudios de doble ciego que se han realizado demuestran la ineficacia de la grafología. El estudio de doble ciego es una herramienta del método científico usado frecuentemente para prevenir resultados en investigaciones en donde puede estar presente el efecto placebo. El efecto Forer es una herramienta básica para prevenir sesgos. Es importante resaltar que los ensayos de doble ciego describen una manera rigurosa de conducir un experimento con sujetos humanos y en la mayoría de los casos se aplica para alcanzar un mayor nivel de rigor científico. También tenemos ensayos de triple ciego o de selección al azar. Estos diseños experimentales tienen una alta jerarquía de evidencias superados por metaanálisis de varios RTC bien diseñados. Invito a los defensores de la grafología y principalmente a los grafólogos que defienden que su área es una ciencia a usar estos diseños experimentales y así comprobar sus postulados. Otro problema importante con la grafología son sus propios estudios estadísticos, donde el grado de validez es muy dependiente del tamaño de la muestra. Las probabilidades de falla en el diagnóstico serán en relación inversa a la cantidad de individuos en el grupirigio revelado. Se recomienda revisar el paper de Dean de 1992, donde el autor enumera y describe los errores de diseño experimental, metodología y determinación de las premisas bases cometidos por los grafólogos. Dean Jeffrey at the Bottom Line, otra vez. La grafología emplea el pensamiento alegórico, es decir, relaciones de causalidad, cayendo en falacia de falsa causalidad. Otro lío gordo es el problema de absoluto de la carencia de estandarización, donde los diferentes grupirijillos de grafólogos emplean metodillos o técnicas diferentes y donde también los postulados varían mucho. Por ejemplo, un analista puede decir que cierto rasgo es representativo de un comportamiento sádico, mientras otro de una persona bromista. Y nos deja un enlace que no se puede abrir, supongo, ¿no? Pues no. Se realizaron 17 estudios científicos, nos deja este enlace, respecto al uso de la grafología en las áreas empresariales, demostrando la inutilidad de esta técnica para predecir el rendimiento laboral de los candidatos. Además, más de 200 estudios, y nos deja otro enlace, paper de Jennings, Amabile y Ross, 1992, demuestran la inexistencia de relación alguna entre la personalidad del individuo con los rasgos de su escritura. Se sugiere que la capacidad de la grafología para adivinar se basa en la difusa información de género y posición social implícitas en la forma del trazado de las letras. En otra investigación realizada por Raffaelli y Klimovsky en 1983 no se encontró ninguna evidencia de la validez en la grafología para predecir el éxito en vendedores. A Raffaelli y Klimovsky, Predicting Sales Success Through Handwriting Analysis and Evaluation of the Effects of Training and Handwriting Sample Content Journal of Applied Psychology. La Sociedad de Psicólogos Industriales de Holanda examinó 2.250 diagnósticos grafológicos, bastantitos, concluyendo que la grafología como método es altamente cuestionable, lo sabemos, y con mínima probabilidad de valor práctico. Jansen, Abraham, 1973.
Validation of Graphological Judgment in Experimental Study. Motion. King y Kohler reunieron a un grupo dirigillo de voluntarios sin conocimiento alguno sobre grafología y les pidieron que intentara determinar la personalidad de determinados redactores a quienes no conocían basándose en sus escritos. La coincidencia de sus diagnósticos con los de grafólogos profesionales fue asombrosa, no solo en los resultados concretos, sino en la metodología empleada. Intuitivamente asignaban cualidades de personalidad según los signos que metafóricamente el escritor parecía indicar. Por ejemplillo, un trazo ascendente era asociado con una mentalidad optimista. Los investigadores entonces seleccionaron a redactores cuyas personalidades eran diametralmente opuestas a lo que su escritura parecía indicar, por ejemplo, individuos de carácter pesimista que escribían con trazo ascendente. Los voluntarios continuaron diagnosticando cualidades de optimismo en este caso. Estos hallazgos confirman una de las principales objeciones hechas a esta disciplina, dada la habilidad intuitiva que tiene la mayoría de los legos para arribar a las mismas conclusiones que los profesionales. Resulta sencillo para cualquiera el alterar la forma de su escritura de mano de dirigir al practicante al diagnóstico deseado, lo cual invalida de raíz la presunta capacidad predictiva de la grafología. ¿Hoy tanto perro ladra? Me falta mucho. En 1987, un estudio llevado a cabo por Forhern y Gunter demostró que la grafología era incapaz de predecir el puntaje en el test de Eysenck con base en muestras de escritura del mismo grupirijillo relevado. En fin, no voy a leer esta parte. En 1988, otro estudio llevado a cabo con un grupirijillo de grafólogos determinó que estos no eran capaces de predecir las puntuaciones del test Myers-Briggs a partir de las muestras de escritura proporcionadas. Bain, R. O'Neill, 1988, En 1982, un metaanálisis de 200 estudios concluyó que la grafología era incapaz de predecir ningún rasgo de personalidad en ningún test. Database versus Theory, Based Judgment, A pesar de todillo, los grafólogos y sus defensores se aferran en seguir con que la grafología es una ciencia que funciona sin mostrar evidencia de ello. Inclusive algunos han señalado de que se desarrollan software para analizar la escritura y a través de ella conocer la personalidad, pero si el análisis no sirve, pasarlo a software no ayudará en naranjas. También suelen sacar la carta en la que los gabinetes de recursos humanos para la selección de personal, ahí le hablan a Marifer, ahí le hablan a la madre, pero es una farsa demostrada. Bangerter, Adrian, Connie, ahora bien, acá ya. A todo esto vendrá la típica pregunta: si esto no sirve, ¿por qué carajo sigue dándose? La respuesta es sencilla y se resume con el siguiente símbolo: el dinero. Don dinero, poderoso caballero, don dinero. Otros argumentarán lo siguiente: la ciencia avanza de esa forma, corrigiéndose, por ejemplo, la astrología evolucionó a la astronomía, aunque es falso, dado que cuando se desarrollaron los primeros conocimientos astronómicos a la par, surgió la astrología, que desde siempre tuvo críticos y cosas por el estilo. ¿Puede pasar lo mismo con la grafología? Nel pastel. Esto puede o no puede pasar, pero después de tanto tiempo y con el desarrollo actual del conocimiento científico, eso debería ya una realidad. Por tanto, como ocurre con el psicoanálisis, es altamente poco probable que posteriormente sea ciencia. Esto parece un monopolio de la ciencia. Ahí le habla Marifer. No porque lo diga, la ciencia es verdad. Hay que darle oportunidad a otros conocimientos como el tarot, la quiromancia y la lectura del pan que te comes en las mañanas. La verdad depende de la cultura. No estas son tonterías postmodernistas. Recomiendo leer el libro de Imposturas Intelectuales de Adam Sokal. Algunos insultarán, pero eso no es un argumento, es falacia. Pero se puede insultar y dando argumentos, ¿eh? Como lo hizo Mr. Doctor. Este post está dedicado a todos los profesionales y estudiantes para que estén prevenidos contra esta pseudociencia y charlatanería que nadie tiene utilidad. No tiene utilidad. Bueno, sirve para algo y es quitar el dinerillo que bien puede ser empleado para capacitarse en cosas que sí sirvan. Que no sea un timo en comprar el libro de Carl Sagan referido al principio. Además, otro libro muy buen llamado que es Cosa llamada Ciencia de Chalmers. A veces la causa de que termines creyendo cualquier tontería radica en que en las universidades no se ofrece una educación o preparación adecuada en términos de conocimiento científico, pero eso no debe desanimarnos. Seamos autodidactas y aprendamos por nuestra cuenta, seamos escépticos metodológicos. Mucho de lo de aquí expuesto puede ser encontrado en muchas otras fuentes de información, pero se presenta aquí de una forma más resumida para el correcto análisis de todos. Recuerden, sin ciencia no hay futuro. También, cuídense que estamos rodeados de muchos charlatanes. Ahí le habla Marifer, ahí le habla Marifer. Este es un comentario del 2021. Que dije que iba a leer un toque nomás y me he terminado leyendo todo y... Ya, a ver. Era este... ¿Cómo funciona la manipulación y la grafología? Primero te dicen algo muy general. Eres alguien que da mucho, pero a veces sientes que no recibes lo mismo. Eres muy observador, pero a veces te abruman los detalles. ¿Te gustan los pequeños detalles? Tú haces el trabajo de validarlo. Si es cierto, a veces me siento así. Wow, ¿cómo supo eso de mí? Te convencen de que tienen un don especial, pero solo es un truco bien estudiado que hace que tu cerebro encaje en lo que te dicen. La próxima vez que escuches a un grafólogo, hazte estas preguntillas. ¿Lo que dijo es lo suficientemente vago como para aplicarse a cualquiera? ¿Te hizo sentir especial pero sin decir nada realmente concreto? ¿Podría alguien con una personalidad completamente diferente también identificarse con esa frase? Si la respuesta es sí, es el efecto Forer en acción. Conclusion.
La grafología es una ilusión basada en sesgos psicológicos. No analiza tu personalidad, te manipula para que creas en ella, usa descripciones ambiguas que aplican a cualquiera, es el mismo truco que usan los astrólogos, videntes y tarotistas. ¿Alguna vez te hicieron creer en un análisis así? Ahora lo ves diferente. Dárate para que más personas entiendan cómo funciona este engaño. Oye, que te has basado, ¿eh? Te has basado, comentóloga. Y me has hecho leer todo el post, Dios mío. Entonces lo voy a dejar acá, creo, ¿eh? Sí, claro, para que hacerlo más largo. No, pero está bien, porque el tío, o sea, el señor que ha estado dejando todo ese post enorme, también ha contado su experiencia, que al principio él creía, al principio él estaba abierto a nuevas posibilidades, ¿no? Pero digamos que más se iba enterando, más iba aprendiendo, más se iba convenciendo que era una charlatanería.